Atesoremos esa preciosa palabra que Él nos trae, amada iglesia. Estemos atentos. Si usted ha traído una libretita, anote, es muy importante. Un día usted va a estar aquí enfrente predicando la palabra del Señor. Amén. No crea que estos estudios son así por así. El Señor está capacitando al pueblo para que su pueblo lleve el conocimiento a otros que van a venir a este lugar. Amén. Así es que queda el tiempo con nuestro hermano Josué. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Sí, yo pensaba que me habían derretido por el calor que estamos teniendo ahorita. Se me fueron, o vino el Señor y se los llevó. Una de las dos, dije yo. Pero qué bueno, hermanos, como siempre digo, es una bendición. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos construyendo, estamos edificando. Pues esa es la intención que nosotros tenemos. Bueno, es mi intención que ustedes aprendan todo lo que yo he aprendido. Yo sé que les va a ayudar en gran manera. Así como pues el Señor Jesucristo también instruyó a sus discípulos que se vinieron a convertir en apóstoles, los adoctrinó y los apóstoles después fueron tomando esas enseñanzas, escudriñando los profetas y así crear lo que ahora tenemos, que es la palabra de Dios, la Biblia, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, las cartas de Santiago, y así sucesivamente tenemos mucho material y muchos recursos nosotros para poder enfrentar cualquier situación, para enseñar, para edificar a toda la iglesia. Amén. Usted sabe, estamos en lo que es el estudio de sanidad divina. ¿Ven? Sanidad divina es el derecho que nosotros tenemos por el hecho de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Juntamente con la salvación también viene la sanidad. Juntamente dentro del mismo paquete nosotros podemos disfrutar de una buena salud. Amén. Hemos estado viendo muchos puntos que lo afirman y lo hemos comprobado a la luz de la palabra. O sea, es algo que está respaldado bíblicamente, ¿verdad? Como les dije la vez pasada, es algo confrontativo, pues porque a veces algunos estamos padeciendo diversas dolencias o enfermedades, y al escuchar tipo de mensajes así como que se disgustan. Pues ya me ha pasado una vez y pues quieren como echarle la culpa a Dios, o quieren culparlo o ampararse en esa fe en decir de que es una prueba lo que están pasando. Dios no prueba a nadie con enfermedades o que es un castigo de Dios. Dios no enferma a nadie, mucho menos a la iglesia, o que Dios les está enseñando algo a través de la enfermedad. Y como les dije la vez pasada, a morir quizás le está enseñando, porque detrás de una enfermedad no se va a aprender nada bueno. Sabemos que el origen de la enfermedad viene desde que entró el pecado al hombre, desde que el Señor le dijo a Adán: ciertamente muriendo morirás, o ciertamente morirás. La traducción más exacta es muriendo morirás, porque usted no vio que Adán se muriera inmediatamente después de haber pecado, pero sus días se acortaron y por el pecado entraron todo lo que son enfermedades que traen la muerte. No fue Dios quien la inventó, no fue Dios quien la creó, y Dios no nos va a enseñar nada a través de ellos. Si tiene algo que enseñarnos es a través de su Espíritu Santo, a la luz de su palabra. Es ahí donde siempre nos enseña, nos construye y nos edifica. Amén. Amén. Estuvimos viendo, hermanos, algo que quisiera recalcar, que es volver a esto. Yo quiero que usted se quede con esto. En la Biblia hay como 3.500, 50.000 promesas. Yo no sé cuántas hay, pero si usted me pregunta a mí de cuál de todas ellas es la suya, yo le voy a decir ninguna.
yo no dependo de ninguna promesa que haya dado Dios. Se oye feo. Si usted está dependiendo todavía de promesas, usted todavía está esperando en algo o en alguien. La iglesia no depende de promesas de la Biblia. La iglesia vive en bendición, que es totalmente diferente a las promesas que Dios dio al pueblo de Israel. Ofreció sin fines de promesas. Yo quitaré la enfermedad en medio del pueblo. Yo traeré prosperidad y abundancia. Yo haré caer la lluvia sobre vuestros sembradillos. Yo les haré entrar en victoria. Yo les prometo, yo les prometo, yo les prometo siempre al pueblo de Israel. Y yo sé que usted todavía es de lo que dice, yo hice mía esa promesa. Yo no, porque en mí y en usted ya se cumplió todas las promesas que el mismo Dios ofreció desde el principio de la creación. Se vinieron a cumplir en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ahora nosotros no dependemos de ninguna promesa. En Cristo Jesús nosotros somos beneficiados por los derechos legítimos que tenemos por ser hijos de Dios. Dios o Jesucristo no es un político que promete y no cumple. Jesucristo cuando vino no anduvo prometiendo nada. Jesucristo cuando vino y sanó, abrió los ojos de los ciegos, abrió la boca de los mudos, despertó el oído de los sordos. Él no anduvo prometiendo, él anduvo haciendo, que es totalmente diferente. Amén, amén. Depender de promesas es como estar esperanzado a un político que no cumple con ello. En cambio, Dios no es como esos políticos, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero le tengo una noticia: usted está esperando en algo que usted ya tiene. Así es, amén. ¿Ve esa gran diferencia? Amén. Te prometo sanidad, hijo. Recibí a Cristo, recibí mi sanidad. Y hoy que estoy en Cristo, Señor, cumple tu promesa. Ya la cumplí hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Por eso ahora la identidad que los apóstoles le dan a la iglesia es que están sentados en posición privilegiada. La posición que el apóstol Pablo le da es que todos los que están en Cristo están sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Amén, así. La identidad que los apóstoles nos dan no son de promesas. La identidad que los apóstoles nos dan es que somos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso quiere decir que yo no tengo necesidad absolutamente ya de ninguna promesa, porque el Cristo yo ya la recibí todas. Yo ya recibí mi sanidad. Ya recibí mi estabilidad emocional. Ya tengo que estar lejos de temores, de ansiedades, de aflicciones. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Todos los dolores, todas las enfermedades y todos los pecados quedaron clavados en la cruz del Calvario juntamente con Cristo Jesús. Y ahora he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. El que está en Cristo es nueva criatura. Entonces mi oración ya cambia. Yo ya no le demando promesas, porque lo que me dice Dios: ¿por qué me estás pidiendo algo que yo ya te di? ¿Por qué me estás pidiendo algo que yo ya te entregué? Es lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo cuando le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué clamas a mí?, le dijo a Moisés. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, Señor. Úsala. ¿Por qué clamas a mí?
Cuando venían los egipcios persiguiendo a todo el pueblo de Israel, toda la caballería y el ejército del imperio egipcio, Moisés no halló qué hacer, como usted y yo muchas veces no hallamos qué hacer. Y por desconocer estos principios o derechos o autoridades que Dios nos ha dado, nos ponemos a orar. 3 veces rogué al Señor que lo quite de mí. Pero el Señor me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, dice Pablo, me gozaré más bien en mis debilidades, en mi encarcelamiento, en mis enfermedades, en mis tribulaciones, en mis persecuciones, en mis cárceles, porque cuando soy débil es cuando soy fuerte, y cuando soy débil es cuando reposa sobre mí el poder de Cristo. Eso quiere decir, bástate de mi gracia. El Señor le está diciendo, te he dotado de todos los recursos, de toda la autoridad, para que tú te encargues de ese mensajero de Satanás que te está bofeteando, te está persiguiendo, te está poniendo obstáculos, te está mandando enfermedades, te está mandando persecución, te está poniendo ladrones en los caminos, te está poniendo amenaza de tu propia nación. Bástate de mi gracia. Tú tienes poder en tu boca, tú tienes poder. Lo mismo que le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, Señor, úsala, levanta la vara y parte. Hazlo tú, hazlo tú. Recuerdan que dijimos también que Jesucristo es la luz del mundo, pero lo dijo mientras estoy en el mundo. Pero ahora la luz del mundo son ustedes como iglesia. Ustedes tienen que alumbrar y llevar a cabo o llevar el seguimiento de las obras que el Espíritu Santo empezó en Cristo Jesús. Por eso les dijo, pero vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se pone debajo de un almud, de una mesa, debajo de una cama, sino que se pone arriba para que alumbre a todos. Vosotros sois la sal de la tierra. Entonces nos está otorgando la autoridad y nos otorga o nos ha delegado o nos ha dejado un legado que es de delegar. Es decir que usted, como Pablo entendió, 3 veces he rogado al Señor, pero lo único que me respondió es que me bastara de su gracia. ¿Qué significa qué? Que yo tengo el poder para ejercerlo y llevarlo a cabo. La iglesia no depende de promesas porque ya tiene un poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Tomarán cosa mortífera y no morirán. Comerán cosa mortífera y no morirán. Echarán fuera demonios. Sanarán enfermos. Me seréis testigos. Cuando dice testigos es martireo, que es de martirización. No es un testigo que anda contando lo bonito de los milagros. Es que recibirán poder, que aunque cuando estén a punto de morir, no negarán a su Señor. Es más, la muerte será placentera para ustedes. No tendrán miedo a la muerte, no tendrán miedo a la cruz, no tendrán miedo a enfermedades, a persecuciones, no tendrán miedo a filo de espada, no tendrán miedo al hambre, a la desnudez, a la escasez, porque ante todas estas cosas nosotros somos más que vencedores. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni demonios, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ante todas estas cosas somos más que vencedores. He sido enseñado para vivir en abundancia y para vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Está temprano porque estoy haciendo la presencia de Dios. Aleluya. Entonces, ve
que dejaron de depender de promesas y empezaron a actuar y a moverse en el mover del Espíritu Santo. Pedro va caminando y se topa con un paralítico afuera de la iglesia, la hermosa, y tuvo compasión de él y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate. Mira, paralítico, allá en la ley el Señor prometió, no, ahora ya no. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Y el paralítico se levantó. Después lo encontraron hasta danzando adentro del templo. Aquel a quien tanto despreciaron por tantos años, que lo veían ahí, con una enfermedad, con una discapacidad. Encontró a hombres que ya no dependían de promesas, sino que operaban y llevaban a cabo el seguimiento de la obra del Espíritu Santo que empezó en Cristo. Ustedes como iglesia son los que llevan ahora a cabo esa misión. Nosotros, los que recibimos a Cristo. Es más, tenemos que sanar, empezando por nosotros mismos, para poder sanar a otros. Porque la misión de sanar ni siquiera tiene que darse entre nosotros. A mí no me sorprende que yo haya orado por usted, que usted haya sanado. No. A mí lo que me da gozo es que la gente del mundo sin Cristo se sane por la imposición de las manos de la iglesia, porque vosotros sois la luz del mundo. Porque ustedes están llevando a cabo. Como le dije, no dependemos de promesas. Dependemos, o mejor dicho, vivimos bajo la bendición. Somos benditos. Y ya la bendición no es promesa. La bendición es algo que yo ya recibí. No es algo que estoy esperando. Por eso la fe no tiene ojos. La fe es ciega. Porque la fe es la certeza. Es lo que no se ve. Es la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. No dependemos de ninguna promesa. Vivimos bajo la bendición. Hoy que estamos en Cristo, estamos sentados en posiciones privilegiadas. Tenemos derechos como hijos. Tenemos derechos como ciudadanos. Tenemos derecho a participar de la mesa real. Por eso el salmista dijo: aderezas mesas en presencia de mis angustiadores. Es comer de los grandes manjares y todavía estar pidiendo permiso para comerme una exquisita manzana que está puesta en la mesa real, de la cual yo soy heredero. ¿Y voy a pedir permiso cuando ya me pertenece? Cambiar ese pensamiento, esa mentalidad de promesa a bendición, que ya somos benditos, y orar como que ya lo hemos recibido, creyendo que ya lo hemos recibido, sin dudar absolutamente nada, no dejarle ningún altercado de duda, no dejar ninguna ranura en donde venga una fisura de duda de lo que somos, de lo que podemos y de lo que tenemos en Cristo Jesús. Su identidad es genuina y no por méritos propios, sino porque fue comprado a precio de la sangre de Jesucristo. Ahora usted le pertenece a Dios y es hijo legítimo de Dios. Usted tiene derecho de todos estos recursos que tiene. Lo único que usted espera, o la única esperanza que la iglesia tiene, es la venida de Jesucristo.
En la fe no hay esperanza. En la fe se cree como que ya se tiene. Así es. Miren, aquí nos vamos a echar un baldazo de agua a todos. La imposición de manos dentro de la iglesia, esto es algo que se hace para el mundo, no es para la iglesia. Por eso es que vive dependiendo de tanto predicador y evangelista y poniendo su fe en la imposición de manos, porque yo sé que es un hombre de Dios y cuando me ponga las manos voy a quedar sano. Y es por esa razón que vive siendo un cristiano hipocondríaco, que vive dependiendo de la fe de otro cuando usted mismo puede ministrarse. Mi hermana estaba testificando que ella se ministró de un fuerte dolor que tenía, que no la dejaba adorar, y en el momento el Señor la sanó. Eso es lo que ustedes deben de hacer también, administrarse personalmente, ponerse la mano sobre sus propios dolores, reconocer de que ustedes tienen el mismo poder que cualquier predicador, evangelista o pastor que venga acá. Usted, es más, cuando alguien diga aquí, voy a orar por los enfermos, todos quédense sentados, porque no debe de haber de ninguno enfermo dentro de la iglesia, porque todos hemos sido sanados por las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Esto es molesto para el ministerio del evangelista, porque el ministerio del evangelista se ha venido a meter dentro de las iglesias, cuando el ministerio evangelístico nace en la iglesia y se tiene que ir para el mundo. Allá es el ministerio del evangelista. Las calles, las prostitutas, las cruzadas, las grandes campañas. Se hacen ahora grandes campañas donde vienen evangelistas reconocidos. ¿Y de qué se llena la campaña? De puros evangélicos. Así es. De puros evangélicos. Así es. A ver el tumbadito, a ver si me bota, a ver si cuando me ponen las manos me voy a caer o no me voy a caer. A ver el show, el teatro, el amarillismo. A ver si de verdad pasa o no pasa. Cuando un ministerio evangelístico viene, es para recolectar personas de las calles, es para alquilar transporte y tocar las casas, invitarlos a las campañas. Y es por eso que no salimos nosotros de esta deficiencia espiritual en donde siempre estamos dependiendo de evangelistas que están en la iglesia cuando ellos tienen que estar allá afuera en las calles. Así es. Sanando. La imposición de las manos era para los del mundo. Era para que un evangelista saliera. Usted ve la misión que el Señor Jesucristo le da a los discípulos. Vayan casa por casa, aldea por aldea, ciudad por ciudad. Pongan las manos sobre los enfermos y esos enfermos sean sanos. Porque los que no creen por la palabra, creerán por los milagros. Y al evangelista, bueno, a este tipo de evangelista, no le conviene que esto se predique. Les tumba el negocio, les tumba la botadita al suelo. Eso es más, si usted no lo ha notado o si no lo ha leído, tiene que saber que la imposición de manos, esto lo vamos a ver ahora, es considerado por el apóstol que escribe a los hebreos como rudimentos dentro de la iglesia. Prácticas que ya no deberían de seguirse haciendo dentro de la iglesia, porque ahora ya ustedes tienen algo que es el Espíritu Santo. Amén. Cuando los discípulos salieron por la autoridad, sin haber recibido al Espíritu Santo, llevaban solamente la autoridad que Jesucristo les dio. Pero después de Pentecostés y después de que usted recibe a Jesucristo y después de que se convierte a Jesucristo, usted ya no necesita de que le impongan las manos porque usted tiene el mismo poder dentro. Amén.
Hermanos, los quedamos en lo que era la carta de Santiago. Vimos también carta de Juan, donde le saluda a Gallo y le dice, parece que está refiriéndose a una enfermedad que tiene Gallo, pero no se está refiriendo a ninguna enfermedad, sino que lo que está diciendo el apóstol Juan es que deseo que prospere tu cuerpo así como prospera tu alma. Es decir, que así como está tu alma, así se mantenga tu cuerpo saludable. No está deseando que se sane, está deseando que siga saludable como está. ¿Me entendió? Si yo veo que usted está saludable, yo le digo, qué bendecido está. Yo deseo que usted siga así. Amén. Yo no estoy diciendo que él esté enfermo. Yo estoy diciendo que yo deseo que Dios nunca tenga la necesidad de sanarte. Porque vives saludable. Porque vives creyendo. Vives activando el sistema inmunológico, contento, alegre. Cuando usted le da una mala noticia de que usted tiene una enfermedad grave, lo primero que se baja es el sistema inmunológico. Emoción, solo por la emoción ya bajó bastante el sistema inmunológico. Pero que a mí me digan o me han dicho malas noticias acerca de alguna enfermedad, digo yo, me da igual. Ya Cristo se la llevó. Y van a tener que reconocer después, cuando vuelvan a hacerme mis exámenes, de que estoy sano. O sea, no me mueve de un lado para otro. No entro en temor, por muy grave que haya sido, por muy grave que sea, sino que me mantengo creyendo. Y quizás por eso no me muero, ni me enfermo. Que no me va a conseguir a mí enfermo. Yo lo que puedo tener es una tosecita, una gripe, pero eso no es una enfermedad, es el sistema inmunológico que se está desarrollando y está creando bacterias para atacar la supuesta bacteria que quiere atacar mi cuerpo. No me meto tanta pastilla para cortar esa fiebre, no. Ese es el sistema inmunológico que está chocando las células para generar calor, y es esa la fiebre que usted siente, porque ese calor está depurando y está calcinando la bacteria que quiere desarrollarse o la infección que se quiere desarrollar en su cuerpo. Dejo que actúe el cuerpo como ya Dios lo diseñó, que el sistema inmunológico funcione al 100%, y al día siguiente pasé una fiebre, pasé una calentura, y al día siguiente ya estoy bien. Y sigo mi rutina. Dolores musculares, dolores de cuerpo, eso es cansancio, eso es por el trabajo, eso no es ninguna enfermedad, eso todos lo pueden vivir. Me puedo enfermar, también me puedo enfermar, pero así como la enfermedad viene, así se tiene que alargar también. Lo más le doy unos 2-3 días y se tiene que regresar a donde vino. Pertenece a la cruz del Calvario, que allá fue donde fue crucificada juntamente con Cristo todas mis enfermedades. Así es, amén. Amén. Usted ve que la perspectiva de creer cambia. La forma de creer cambia. O sea, no solamente decir creo. Quiero saber cómo crees. Muéstrame tu fe por tus obras, sin tus obras, y te mostraré mi fe con mis obras. Hermanos, Santiago, vamos en la 15, ¿verdad? La página 15, donde dice: Santiago hace una radiografía. Dice: de acuerdo a lo expuesto anteriormente, surge una pregunta. Si la iglesia fue sanada en la cruz,
y no fue sanada y no fue llamada a vivir enferma? ¿Por qué Santiago hace referencia a los enfermos que hay en la iglesia, dando la posibilidad de que sí haya enfermos en ella? Nosotros no estamos negando de que usted se puede enfermar. Yo no he negado, no es eso lo que yo he enseñado. No he dicho que Pablo nunca se enfermó, ni Santiago, el mismo Santiago o los otros apóstoles se hubiesen enfermado, o incluso la iglesia primitiva en su principio no hubiesen pasado enfermedades. Todos ellos pudieron haberse enfermado, pero sí negamos que hayan hecho un estilo de vida la enfermedad. Es decir, que así como se enfermaban, también así se sanaban. Ni la muerte se los podía llevar. Ellos tenían que entregar el espíritu para poder morir. De lo contrario, ellos no morían. Jesucristo, para morir, tuvo que decir: Señor, recibe mi espíritu. Amén. Esteban, cuando fue apedreado, después de la gran lapidación, él tenía que haber muerto con la primera, tenía que haber sido desmayado de la pedrada. Todo ensangrentado Esteban. Y el mismo Saulo de Tarso da la orden de que lo terminen de matar. Pero después ve una visión y dice: veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios, aleluya. Y me dijo un hermano unicitario: ¿y ahí dónde estaba el Espíritu Santo? Estaba en Esteban. Amén. Así como está en usted y está en Amén. mí. Amén. Por eso no lo iba a ver allá. Y Esteban dijo: recibe Mi mi espíritu. espíritu. Tenían que decapitarlos, tenían que crucificarlos, porque esos hombres volvían a vivir capaz. La Biblia dice que los hombres del ayer, del antiguo, y esto del Antiguo Testamento, morían fuertes, enérgicos, saludables, con buena visión. Más de 100 años, ya ancianos, en su vejez. Estos hombres no morían por un maldito cáncer o por un maldito tumor o porque una diabetes se los estaba llevando. Estos hombres morían poniendo las manos sobre sus hijos, declarando bendición para la siguiente generación. Estos hombres bendecían la generación siguiente, la que seguía, los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Amén. Así eran como morían, sin ningún temor a la muerte. Por eso la muerte para un cristiano debe de ser placentera. Por eso es ahí donde dijo: y me seréis testigos aún en la muerte. Me serán mártires, y aún como mártires testificarán. Santiago se le fue pegado con un rodo de amasar en la cabeza y le sacaron las entrañas del golpe. Cayó del pináculo, se golpeó y le pegaron después y le sacaron los sesos. Pero lo que querían los líderes religiosos es que Santiago negara a Jesucristo como el Mesías. Santiago, me imagino, sabía que posiblemente lo iban a matar, pero para ellos era un placer morir por causa de Cristo. Y estando en el pináculo se paró porque todos tenían un buen testimonio y un alto respeto de Santiago. Porque Santiago dice que las rodillas parecían de camello. Porque era un hombre que solo pasaba orando en el templo. De modo que sus rodillas se habían vuelto grandes callos. Y le decían: Santiago el justo. Y le dijeron: niega a ese Mesías delante de todos, porque el plan era de que si Santiago lo hacía, todo el pueblo iba a obedecer, porque respetaban mucho la palabra de Santiago. Santiago se puso en lo alto y dijo: ¿cómo voy a negar a aquel que me ha hecho tanto bien? Y alguien lo empujó y cayó. Cuando cayó le pegaron en la cabeza. Pero él así murió,
con placer. Dice la historia de Policarpo, uno considerado como los padres de la iglesia. Policarpo, ya muy anciano, fue capturado por el Imperio Romano cuando se había decretado la persecución en contra de los cristianos, los que profesaban la fe en Jesucristo. César de la época le dio la oportunidad a Policarpo de que se arrepintiera. Había un edicto que podía firmar, ya no necesitaba ni siquiera confesarlo con su boca de negar a Jesús, sino que solo firmaba un sello que podía. Y esa carta ya decía que usted se estaba arrepintiendo de su fe en Jesús y ya le perdonaban la vida. Y le dijo el César que tuviera compasión de su vida, de sus muchos años, y que muriera tranquilo. Pero para Policarpo eso hubiera sido una incertidumbre, quedar con vida y haber negado a Jesucristo. Y Policarpo volvió a repetir las mismas palabras: ¿cómo voy a negar a aquel que tanto bien me ha hecho? Y a Policarpo lo colgaron en un madero, no en una cruz, en un poste. Lo amarraron, pusieron la hoguera alrededor y le prendieron, pusieron brea para que agarrase fuego. Y en el Coliseo romano se escuchó una voz, dicen los historiadores, Josefo y Eusebio de Cesarea, que se escuchó una voz que dijo: Policarpo, sé valiente. Todos escucharon esa voz, hasta el César, y dijo: pónganle fuego, porque el César se sentía un dios en la tierra. Y era como recibir el desafío de otro dios. Pónganle fuego a Policarpo. Cuando a Policarpo le pusieron fuego, dicen los historiadores que las llamas empezaron a rodear a Policarpo. Y Policarpo en el madero no se quemaba, más bien parecía una antorcha encendida en medio del Coliseo. Y me seréis testigos, martireos, aún en la muerte. Testificarán, aún sin palabras, declararé mi gloria sobre ustedes. Parecía una antorcha que se ondeaba y no se quemó. Entonces mandaron a apuñalarlo con una lanza y bajaron a la sangre de Policarpo apagó el fuego, y bajaron a Policarpo y le dieron una sepultura normal. Murió. Pero eso es: me seréis testigos. Así es. Se cree que Pablo fue decapitado para el tiempo del César Nerón. Juntamente en ese tiempo también fue crucificado el apóstol Pedro. Pablo, pues ya lo dice en su carta: estoy próximo a ser sacrificado. Pero Pablo está deleitoso. Pablo está placentero, está esperando su muerte con ansias. Pablo dice: he peleado la buena batalla, Timoteo. He guardado la fe. Ahora me espera la corona. Y deja a Timoteo. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Sus escritos: quisiera partir y estar con el Señor, pero me es necesaria esta mi carne por causa de vosotros, para seguirles enseñando, instruyendo, educando, conociendo acerca de los misterios del reino. Pero por mí yo ya hubiese partido, ya hubiera muerto. ¿Por qué se entristecen a causa de los que ya partieron? Como si no creyesen en la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué se entristecen y hablan de ellos como si estuviesen muertos?
Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Y por eso dice el mismo Dios: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que aunque pasaron siglos de años, yo sigo siendo el Dios de Abraham, como si estuviese vivo, porque sigue vivo. Amén. Pedro se cree que fue muerto juntamente con su esposa. Y cuando lo iban a matar a él, primero mataron a su esposa y la decapitaron delante de él. La pusieron en un cepo y el verdugo le cortó la cabeza. Pedro viendo cómo mataban a su esposa. Y Pedro le dijo a su esposa: mujer, no niegues a aquel que nos ha salvado. Y la mataron delante de sus propios ojos, a su amada. Después le dijeron a Pedro: te crucificaremos como a tu maestro. Y Pedro dijo: no, no soy digno de morir como mi maestro. Pero de que muero, muero. De que me voy, hoy me voy. Esta oportunidad no la pierdo. No soy digno de morir como mi maestro. Y es ahí donde nace la cruz de Pedro, donde Pedro lo crucifican boca abajo. A él lo ponen boca abajo, no de forma vertical directamente, sino algo cruzadito. Porque él pidió morir así, porque era placer morir por Cristo. Eso era el cristianismo en su inicio. Pero ahora los misioneros solamente quieren, los evangelistas quieren Estados Unidos de Norteamérica, quieren las iglesias de Estados Unidos, no se quieren ir a meter allá a Asia, no se quieren meter a África, no se quieren meter donde los hindúes. Son 2, 3 relanceados y contados y escasos los que se van a meter allá, al continente arábico, a Egipto. Allá van a predicar, donde los decapitan, donde los matan, donde tienen que ir a morir por causa de Jesucristo. Tienen que ser testigos. No quieren aquí, donde hay dinero, donde hay dólar. Sí, los profetas se iban a meter a las zonas peligrosas, donde los reyes sanguinarios, Jeremías profetizando acerca del emperador Nabucodonosor, un emperador feudal, un emperador que descarnizaba a sus enemigos. Daniel predicando en medio de Babilonia sus profecías. Sadrach, Mesach y Abednego desafiando la autoridad del imperio babilónico. Esos eran los profetas. Esos eran los que llevaban una misión. Esos eran los evangelistas de aquel entonces, que no tenían miedo al lugar donde se iban a meter. Santiago muere de esa forma. Encontramos en su carta, cuando Santiago dice: si hay algún enfermo, él no está asegurando que hay enfermo, pero está dejando la posibilidad. Pero para Santiago ni siquiera es una posibilidad. Si hay algún enfermo, él está preguntando. Ahora tenemos que preguntar: ¿hay algún sano en la iglesia? ¿Sí o no? Ya no. Ahora la pregunta de Santiago fuera: ¿hay algún? Tráiganlo porque hay que enfermarlo, porque ya que están enfermos todos hay que meterlo también a la colada. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Es una duda, es una pregunta, es una interrogante. Si hay alguno, llame a los ancianos.
Lo que Santiago hace es como un doctor cuando usted se hace un chequeo y usted está saludable. Pero el doctor ve la radiografía, pero no hay nada. Pero por ese dolorcito que tienes te voy a dar esta acetaminofén. Pero yo de verte enfermedades aquí, no. Tu físico general aparece bien todo. Eso es lo que Santiago está diciendo. Está viendo el cuerpo de la iglesia, la radiografía, y está viendo que todos están enfermos. Pero si hay algún dolorcito por ahí, llamen a los ancianos de la iglesia. ¿Usted me entiende? Sí, amén. El texto de Santiago 5:14 dice: ¿está algún enfermo entre vosotros? Según la interrogante hecha por Santiago indica la posibilidad de que haya enfermo en la iglesia, pero no como un hábito ni como un estilo de vida, sino como algo inusual, casual o fortuito. Es una casualidad que tendría que haber. Como maestro no niego que un creyente se puede enfermar, pero sí afirmo y enseño categóricamente que no debe de vivir enfermo. Como creyente estoy en el derecho, que es mi legado, y en el deber, mi responsabilidad, de vivir y gozar la sanidad, porque fui sanado en la cruz del Calvario y confirmado con la resurrección de Jesucristo. Es su derecho, es su legado y es su responsabilidad vivir sano. En estos tiempos, la pregunta del apóstol Santiago hace en Santiago 5:14, hay que cambiarla. Y en vez de preguntar, ¿está algún enfermo entre vosotros?, debemos preguntar, ¿está algún sano entre vosotros? Ese es el problema. Por eso es que el ministerio evangelístico nunca nos ayuda a la iglesia. Los ayuda en el crecimiento de membresía. Pero el evangelista no tiene mensaje para la iglesia. El evangelista tiene mensaje para el mundo que se pierde. Y el evangelista va, gana 500, 300 hombres, los trae para la iglesia y nos deja a nosotros. Y él sigue ahí a su obra. Pero ese mal funcionamiento que tenemos, y es por eso, voy a orar por todos los enfermos. Pasen adelante. Vamos a hacer una oración. Todos se levantaron. El corredero de todos. Otro ya viene aquí agarrado. No, es una masacre completa. Es un hospital. Cuando aquí tendrían que ser ustedes doctores, sanando a los que están enfermos, porque ustedes ya fueron sanos por Cristo. Nos gusta que nos tumben, que nos voten. Sentir, ¿pero qué sentir? A mí no me importa que te voto. Te votó alguien porque te puso la mano, gloria a Dios. Pero a mí eso no me importa. Me importa quién eres cuando te levantas. Así es. Amén. Así es. Porque después se cayó y ya después ya nunca más lo volvimos a ver acá. No estoy hablando de personas perfectas. ¿Cómo dices? Si yo igual de tremendo. Oh. No, es que ya no lo vieron. Solo vino por su botadita y ya no lo volvimos a ver. Está bien volverlos a ver. Porque ya con eso ya se ve una buena intención. Pero ya no lo volvimos a ver. Solo viene cuando viene el evangelista. Cuando viene el invitado. Pero desde ahí ya no lo volvemos a ver. Es lamentable decir, pero la mayoría de los casos, llegas a una congregación y mandas a pasar a los enfermos y un gran porcentaje pasa a recibir la oración de sanidad. Tenemos la congregación llena de personas hipocondríacas y a esto se le suma el tipo de ministro
que está en nuestras congregaciones dándole peces a los creyentes, pero no les enseña a pescar. Por eso el evangelista no tiene este mensaje para la iglesia. Es que ustedes aprendan a pescar. Amén. Es que ustedes conozcan sus derechos. Que reconozcan el poder que ustedes tienen para sanarse, para liberarse. Que la muerte ya no es el Señor de sus vidas. Por eso Cristo llevó cautiva a quien tenía la cautividad. Y la muerte vino a ser siervo de Jesús. Así es. La muerte está esclavizada por Cristo. Por eso Pablo dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? En el libro de Oseas, Joel, Amós. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh Seol, yo seré tu destrucción, ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos. Entonces, si yo tengo al Señor de la muerte, ¿por qué le tengo miedo a la muerte? ¿Por qué le temo? Si tanto el Padre en su profecía lo declara, y ahora Cristo no solamente lo dijo, sino que dice que descendió a las partes más profundas, no a la parte profunda de la tierra, sino a la parte más profunda, y venció la muerte, venció el Hades, venció la potestad, entró a la oficina del diablo y le robó las llaves del que tiene el imperio de la muerte. Ahora las llaves las tiene Jesucristo en sus manos, y sacó a la luz la inmortalidad por el evangelio. Yo lo veo con ganas de aplaudir. Aplaudir al Señor, que esta palabra es de Él, mi vida. Imagina a Jesús ahí camuflajeado después de vencerlos a todos, que robó las llaves al diablo. Y después quedó el diablo buscando las llaves. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde tengo las llaves de la muerte? Y ya venía Jesús con las llaves en la mano, para arriba, a darles esa nueva buena a la parte baja de la tierra, al seno de Abraham. Estamos hablando de viene la parte más baja, ahora pasa por la parte baja y le dice a Abraham, Isaac, Jacob, crin, 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 las llaves sonando. Estaban cautivos por esto, pero ya va a llegar el tiempo de la resurrección. Amén, aleluya. Yo llevo cautiva la cautividad. Y uno pensaba que se había llevado a Abraham, Isaac y Jacob para allá, para el reino del cielo, y a todo lo que habían muerto antes de él. Les predicó: aquí estoy, véanme, he vencido. Y a los encarcelados se les mostró y les dijo: ustedes quisieron vencerme, pero véanme, he vencido. Y estoy a punto de resucitar. Aleluya. Entonces tenemos esto que no les conviene que ustedes conozcan, porque imaginen qué feo va a ser. La verdad, sería feo, pero pues para que busquen ya su lugar. Un evangelista llamándolos a todos para orar por lo que ustedes ya tienen, y ahora que ustedes conocen esto, se queden sentados y nadie se levante. Eso es lo que busca el evangelio. Y esto le molesta, porque esto le tumba el negocio al ministerio evangelístico, al evangelista, que no sabe cuál es su posición, porque no tiene nada que andar haciendo dentro de las iglesias. Su ministerio es en el mundo. Al maestro José Briceño le mandó un comunicado de evangelista y le dijo: maestro, usted me está tumbando el ministerio. Así es. Usted me está echando paja encima, me está enterrando. Lo que pasa es que tú eres un sinvergüenza que no busca tu posición donde tienes que estar y quieres estarte lucrando de la iglesia, cuando tú tienes que estar en el mundo predicándole y sanando a los enfermos de allá, no aquí a la iglesia. Aquí los de la iglesia, déjamelo a mí, que para eso la iglesia tiene pastores y maestros. Es como
enfermero que quiera, mire, esto es como un carnicero que sabe destajar vacas, bueyes, cortar y cree que por saber ocupar bien el cuchillo puede hacer una cirugía de corazón abierta. Eso es para un doctor. Y así tenemos gente predicando a destajos, que porque pueden usar el cuchillo están destajando y están cercenando que ustedes vivan en bendición. Así es. Los tienen todavía con el medicamento, con la aspirinita, la imposición de manos, cuando ustedes pueden ministrarse, como lo hizo la hermana. Así es. Amén, amén. Le dolía bastante, ¿eh? Estaba bien mala. Y ella sola se ministró. Para mí ese es un gozo. Amén. Para mí esa es una alegría. Que ya no tengan, mire, un pastor. ¿Cómo se llama este pastor? Ahorita le digo su nombre. Kenneth Hare, en un documental dice que le enseñó todas estas cosas a la iglesia. Sus recursos, los derechos. Bástate de mi gracia. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, úsala. Les mostró todos estos recursos a la iglesia. Y en 12 años que pastoreó, nunca tuvo la necesidad de orar por uno para que se sanara. Todos ellos se ministraban ellos mismos, ellos solos. Ministraban a su familia, ministraban a sus hijos. Si a mí me pregunta, mi esposa puede ser testiga si yo necesité o llamé a alguien para que orara por mis hijos. Yo sé la gracia y yo sé lo que tengo en la mano. Amén. Y en sus enfermedades oraba por ellos. A mi hija me la dieron por muerta antes de morir y me la mandaron solo para que le sacaran el feto, el bebé, a un hospital de emergencia, solo para que la sacaran, porque ya estaba muerta, no tenía palpitaciones ya su corazón. Y la ambulancia, tras que se tardaba, le digo, vámonos en transporte aparte. Salimos de la unidad de salud del Seguro Social. Estando ahí, empezó a temblar, se puso más nerviosa. A mí me dijo ella, y la doctora me mandó a llamar, su bebé ya no tiene palpitaciones en el corazón. Le hizo así. Y yo, en mi mente, si el Señor resucitó a Isaac, Aleluya. figurativamente, Así es. si Abraham creyó que podía levantarlo de entre los muertos a su hijo Isaac después de entregarlo en sacrificio, y en lo que estábamos después, y dijo la doctora, el precio de ser padre o el dolor de ser padre, me quedó aquí en la cabeza. Y no llegaba la ambulancia para que se llevaran a mi esposa y le sacaran al bebé. Nos fuimos a la estación, esperamos el transporte para pagar pasaje, todavía para que vayan. Y empezó a ponerse temblorosa. Y yo le dije, hija, le dije, ¿usted cree en Dios? Sí, me dijo. ¿No te avergonzas de que ore yo aquí, en esta parada de autobús, delante de la gente, y que nuestro bebé, nuestra hija, cobre nuevamente su vida? No, me dijo, no me avergüenzo. Entonces vamos a orar. La gente se quedó volteando, toda la gente que estaba ahí voltearon a ver y empecé a orar ahí. Oré por mi esposa, le puse la mano en la panza, gran panza que tenía. Y llegamos a la unidad, al Seguro Social, donde llegan la mayoría que van a dar a luz. Y cuando sale de regreso, escuchan que el corazón la volvió a palpitar. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Tengo una hija hermosa, a la que me habían dado por muerta, ojos como el sol,
Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que ustedes tienen ese mismo recurso. Amén, amén. Yo no le dije, pastor, venga a orar por... Mire, es un gran, ¿cómo le llamamos? Es un gran problema que usted le está quitando a su pastor. Un gran cargo. Cuando ustedes ya lo pueden hacer. Cosas que ustedes ya pueden ejercer por el poder que ustedes tienen, que es del Espíritu Santo. Ya lo pueden hacer. No necesitan llamarle al pastor o a la pastora a las 3 de la madrugada desesperada. ¿Acaso no tiene usted el Espíritu de Dios para poderse ministrar, entrar en una batalla ahí, en ese momento, en esa oración, reprender en el nombre de Jesús, ponerse la mano sobre donde le duele y decir: sana, Espíritu Santo, este dolor que siento, quítame este dolor? Usted no va a conseguir a Jesucristo en ningún momento que le dijera a sus discípulos: va, muchachos, ven por mí porque me duele la cabeza, tengo un airecito por acá, tengo un dolor aquí en este lado de la cadera, ¿pueden orar por mí? No, Jesucristo vivía operando en el Espíritu Santo. Los apóstoles aprendieron a operar en el Espíritu Santo. No solamente vivían saludables, sino que llevaban también salud a los que estaban enfermos. Amén. Sanaban todas las enfermedades, todas las dolencias. Los evangelistas deben ejercer su ministerio en un mundo que se pierde. Para la iglesia están los maestros, quienes instruyen en la verdad y pueden formar a los creyentes con el fin de que adquieran una identidad y puedan entender quiénes son, qué tienen y qué pueden en Cristo. Y de esta forma pueden valerse por sí mismos. El escritor de los Hebreos, que vamos a entrar en lo que le dije desde hoy, el escritor de los Hebreos descarta la imposición de manos como fundamento doctrinal y práctica en la iglesia para los que ya deberían alcanzar un grado de madurez en estas cosas, considerándolo rudimento y elemental, y a su vez nos insta a salir de ellas. Es cierto que empezaron con imposición de manos para que recibiesen el Espíritu Santo, para que recibiesen sanidades, pero hey, muchachos, ya están grandes, ustedes ya tienen que dejar la pachita, ya tienen que dejar el tetero. Es tiempo que dejen la lechita y empiecen a salirle los dientes de leche para morder y comer carne, alimento sólido. Ya eso ya tiene que quedar atrás. Ustedes ya fueron doctrinados, ya fueron enseñados. Ahora ustedes ya no tienen necesidad de imposición de manos ni de elementos. Porque es lo que terminamos haciendo, poniendo nuestra fe en la imposición de manos de alguien o poniendo nuestra fe en ese aceitito de Amazon que usted compra. Sales o aguas o flores o cualquier elemento que se convierte en un crucifijo, por decirlo así. El apóstol de los Hebreos llama a dejar estas costumbres porque se supone que ya son una iglesia madura. Por esto el apóstol Pablo dice: temo haber hecho todo en vano con ustedes. Dice la carta de los Hebreos en 6:1, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Quiere decir que así empezó. Esa era, así es como empezó la doctrina de Cristo. Con imposición de manos, con el aceitito. Aceitito, pues de paso hablamos que hay 4 tipos de aceite. La vez pasada les mencioné 3, pero son 4 porque faltó el con el que se come. Sí, también es el aceite para comer, el aceite alimenticio, el aceite de la unción sacerdotal.
para ungir reyes, sacerdotes y profetas. El aceite para ungir las heridas de los enfermos, que era un aceite medicinal, no era un aceite con superpoderes mágicos de padrinos milagrosos, era un aceite medicinal, era un ungüento. Y nos falta uno, el aceite sacerdotal, el aceite de los enfermos y el aceite que es combustible, que es para las lámparas, que es donde ocupan las 10 vírgenes. Es un combustible que servía, el aceite que ocupaban para encender las lámparas del templo. Ese era un combustible, ese no se comía, ni se echaba en los enfermos, ni se ocupaba para ungir reyes ni sacerdotes. Ese era preciso y específico, creado solo por las manos del sumo sacerdote. Dejemos eso por ahí. Estos eran rudimentos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. En este pasaje se utiliza el término griego arché, que indica principio o comienzo, en su significado relativo al comienzo de las cosas que se hablan en el pasaje. Indica los rudimentos de la doctrina de Cristo, denota la enseñanza relativa a los hechos elementales referente a Cristo. Es decir, que todas estas cosas no solamente menciona cuando usted lee carta a los hebreos, tenga muchísimo cuidado, porque la carta de los hebreos está escrita y dirigida a una iglesia judía convertida. No es una iglesia gentil como nosotros. Ellos no querían abandonar sus prácticas de matar corderos, becerros, toros engordados, los elementos y prácticamente mantener como un tipo de idolatría todos los elementos, los candeleros, el pan de la propiciación. Ya no necesitamos eso, el pan de la propiciación. Ya no necesitamos el lavacro de manos. Ya no necesitamos la ceremonia sacerdotal para poner el efod, para ponerle el vestido de abajo, el vestido de externo. Ya no necesitamos todo eso quedó atrás, porque ahora tenemos a uno que es sacerdote según el orden de Melquisedec, y por él ya los constituyó a todos sacerdotes. Por tanto, ya no regresen a los rudimentos, a los sacrificios, a las obras muertas, le llama. Por eso, y usted ve que, pues, como le dije la vez pasada, el agua bendita de lo evangélico es el aceite. O algún elemento, o algunos actos que proféticos. Usted ya tiene el Espíritu Santo, usted no necesita nada más. Ya no necesita nada más. Ya tiene el Espíritu Santo. Los rudimentos de la doctrina de Cristo denota la enseñanza relativa a los hechos elementales referente a Cristo. Todo lo que simbolizaba a Cristo antes, ya no lo necesitamos. Porque si ya vino Cristo, ¿para qué necesitamos un animal? Un cordero animal. Si ya tenemos a un cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si ya Cristo nos dio al Espíritu Santo, no necesitamos nada más que al Espíritu Santo. Y dejar de un lado la fe que le ponemos a los elementos que se ocupaban antes. El autor de los Hebreos afirma que la iglesia no está para tales prácticas, que el rol de ella es ir camino a la perfección en el conocimiento de mejores cosas hasta el punto de que llegue a un estado de madurez y de
perfección para poder así alcanzar la estatura y la medida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos cristianos dependen, oiga, usted se puede identificar con esto, no tenga ninguna vergüenza, que estamos para aprender todos, que yo también vengo por ahí. Algunos cristianos dependen de tales prácticas que son rudimentos y a su vez cosas elementales como para depositar nuestra fe en ellas, acciones de las cuales ya deberíamos salir. En un caso extremo, que hayan enfermos en la congregación, Santiago dice: si hay enfermos, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por ellos. Lo primordial de todo creyente es entender cuáles son los recursos con los que cuentan y valerse de ellos, de los recursos que tenemos en Cristo. La salvación abarca sanidad. Mire, si analizamos desde el punto de vista etimológico, nos daremos cuenta que los términos utilizados en el griego para referirse a la salvación del alma son utilizados también para la sanidad del cuerpo. Y a continuación describiré dichos términos. Dice, literal A dice sozo, quiere decir salvar, librar, proteger. Lo mismo literalmente o figurativamente en el Nuevo Testamento se usa para describir la sanidad física, como a la espiritual. Se ocupa para las dos. Cuando usted ve el texto le va a decir a qué se está refiriendo, si se está refiriendo a la sanidad física o a la sanidad espiritual. Es como la palabra alma. Yo no sé si usted ha escuchado esto, pero la palabra alma, si yo le pregunto qué es el alma, usted me puede decir que es un ser interior dentro de uno, ¿sí o no? Es un ser interior dentro de uno. Pero ¿sabe usted que los testigos de Jehová enseñan que el alma es nada más que el cuerpo físico? Que eso es el alma, el cuerpo. Y usted sabe que no están del todo equivocados. Es más, usted sabe que es cierto lo que dicen. Pero lo que no entienden es que el término alma, la palabra alma, en los pasajes que se ocupa, usted va a identificar si la palabra alma la está ocupando para un ser interior o la está ocupando para el cuerpo. ¿Sabe cuál es el argumento que tiene? Que cuando Dios hizo a las bestias del campo, ¿cómo le llamó? Le llamó almas. Y los animales no tienen ningún ser interior adentro, ellos mueven por instinto, no tienen ellos un espíritu, ellos son cuerpos nada más. Pero le llamó almas. Y después también hizo al hombre y le llamó alma viviente. Entonces quiere decir, le dicen, de que se está refiriendo solamente a lo físico, al cuerpo, no hay un ser interior. La única diferencia ecualitativa que hay entre el alma de animal, que es el cuerpo, y el alma del hombre, es que cuando hizo a la bestia, solamente dijo, créanse las bestias del campo. Cuando hizo los peces, dijo, créanse los seres vivientes de las aguas. Cuando hizo las aves, dijo, créanse las aves de los cielos. Pero cuando hizo al hombre, agarró barro con sus propias manos, empezó a tejer un ser viviente. Y solamente quedaba un cuerpo nada más. Pero hizo algo que no lo hizo con ningún animal, sino que hizo... Y le llamó alma viviente. Esa es la explicación. Aleluya. Y es David donde dice, ¿por qué te turbas dentro de mí, oh alma mía? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Ahí está hablando con un ser interior y le está ordenando al alma alabarle. Aleluya. Está buena esa, ¿verdad? La agarró. Amén. Ahí queda grabado en el video. Sanidad física, están sus textos bíblicos. Sanidad espiritual, tiene que ver la palabra sozo. Soterología, liberación, salvación, seguridad. Sanidad física, sanidad espiritual. Diazoso, salvar por completo, curar, preservar, rescatar. Recuerde que Dios no es un zapatero remendón. Dios hace las cosas y las hace perfectas. Si Dios lo sanó, lo sanó.
sanidad física, sanidad espiritual, están sus textos. Loami, que quiere decir curar. Curar es curar, no es lo que hace el médico que lo mantiene con la enfermedad, nomás con una pastillita, pero nunca lo cura. Dios lo cura de una vez y por siempre y de todas. Este término Loami es utilizado en algunos pasajes para referirse tanto a la condición espiritual como física. Ese mismo término es el que ocupa también Santiago 5:16, 1 de Pedro 2:24. El libre uso de este cuatro términos para describir y hacer referencia a la salvación espiritual y a la sanidad física, en mi opinión, indica que los apóstoles veían los dos beneficios como un resultado del sacrificio de la cruz. Esto es confirmado por el apóstol Pedro al hacer mención de la salvación espiritual y física. Juntamente en el mismo pasaje dice, ¿quién llevó? Mire, Pedro vuelve a tomar el texto de Isaías. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados. Está ocupando los dos beneficios que trae la salvación, tanto la sanidad espiritual, porque por sus pecados, eso es lo espiritual, nosotros fuimos sanados. En su cuerpo se llevó, en el madero se llevó nuestros pecados. Eso es lo espiritual, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Eso significa que Él ya nos justificó, nos salvó, nos santificó, nos redimió. Redimir es que pagó un precio, no fue gratis. Gratis para usted que está ahí sentado gozando de la salvación. Cristo tuvo que padecer todos esos dolores y Él llevó sus dolores. Amén. Y por cuyas heridas fuiste sanado. Ahora viene la sanidad física. Por las heridas nosotros recibimos lo que es la sanidad absoluta de lo físico. Mire, el problema es que los evangelistas y muchos predicadores nunca nos enseñan, ya no nos metamos con eso. Tradicionalmente solamente nos han enseñado de la salvación y de la eternidad, pero nunca nos enseñan que podemos disfrutar de esa salvación estando aquí en la tierra, saludables, fuertes y bendecidos. Sino que nos han enseñado que cuando Cristo venga en su gloria, seremos llevados al sol más allá, y hasta allá voy a disfrutar. Aquí yo no puedo disfrutar nada de los beneficios que tengo. Eso nunca nos han enseñado. Por eso vivimos dependiendo de tanto predicador y evangelista que nos impongan la mano, que nos derramen el aceitito, que nos echen sal, que nos tiren agua bendita. Por eso vivimos dependiendo de todo, porque nunca nos enseñan que nosotros podemos, tenemos y estamos en Cristo Jesús. Amén. En la cruz, Cristo aseguró para cuantos deseen creer en Él una salvación integral, sanidad del espíritu, alma y del cuerpo. Por eso dice que Él es poderoso de mantener vuestros cuerpos. Y Él se preparó una novia, y Él la vistió con lino fino, y Él nos vistió con ropa blanca. Él llevó la cruz de Cristo. Nadie la puede llevar, solamente Él pudo. Así es, amén. Desde el punto de vista bíblico textual también se pudo demostrar esta verdad. Marcos 5:25 al 34 trata de la mujer sanada del flujo de sangre. En el verso 34 nos dice que después que la mujer tocó el manto de Jesús, Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote.
Si observa bien el pasaje, el término salvación fue usado para referirse a la sanidad física. En Lucas 5:19 tenemos otro ejemplo de esta verdad. Se trata del caso del paralítico que descendieron por el techo. En el verso 20, Jesús dijo al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Pero ¿por qué le dijo tus pecados le son perdonados? Si el hombre lo que era es que estaba buscando sanidad. Lo que el hombre necesitaba que le dijera es: tú eres sano, Había enfermedad. tu enfermedad ha sido quitada. Pero no, le dice tus pecados. ¿Qué tiene que ver esto entonces? ¿Por qué en vez de decir tu azote, como se lo dijo a la mujer del flujo de sangre, por qué no se lo dijo también de la misma forma al paralítico que descendieron del techo? Ustedes conocen la historia, rompieron el techo y dejaron caer el hombre. Y le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Ahí hay algo. Sí, porque a veces la enfermedad Porque estamos hablando de enfermedad, no de pecado. Por ahí va. Y salió un fariseo, hereje, cuando escuchó que Jesús le dijo: tus pecados le son perdonados. Lo estoy parafraseando. Hereje, ¿quién eres tú para perdonar pecados? Solamente Dios perdona pecados. Pero vea, para que estamos viendo de que la salvación trae también sanidad. Entonces, culturalmente, un judío, tradicionalmente y por la ley, ellos sabían que al recibir perdón de pecados, una evidencia de recibir perdón de pecados es la sanidad de alguna enfermedad. así es. Usted, mire, agarre esa. Agárrala. Un judío sabía que al recibir el perdón también recibía sanidad. ¿Por qué nosotros no creemos eso así? Si usted ya es salvo, usted vive confesando de que es salvo, de que Cristo es su Señor, de que Cristo le dio salvación, que por su llaga fuimos sanados. Pero no se está manifestando en lo siguiente: que juntamente con la salvación viene también la sanación. Entonces le dijeron: hereje, ¿quién eres tú? Y le dijo a Jesús: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder y potestad para perdonar pecados. Entonces tengo como, mire, cuando se le perdona el pecado, eso no se ve. Yo no le veo sus pecados. No anda un letrero ahí con sus pecados. Ni un neón con letras en grande diciendo todos los pecados que tiene o no tiene. Eso no se mira, porque eso es espiritual. Entonces, una evidencia de cómo Jesucristo podía demostrarles que Él podía perdonar pecados era la evidencia física, es la sanación, es la sanidad. La evidencia física palpable, lo que se puede notar es que usted es sano. Cuando usted recibe perdón de pecado, eso no se ve, porque nadie no los puede ver, solo Dios los ve. Pero la evidencia física es que recibe sanidad. Lo que pasa es que eso no nos enseña, ni les conviene que nosotros lo conozcamos, porque se va abajo todo el show, se le va abajo el negocio. Entonces, ¿cómo hago? Dice Jesús, para demostrarle: ya sé, lo voy a sanar, pero le voy a decir: tus pecados te son perdonados. Y así no va a haber forma de que los fariseos puedan refutar de que Él tiene potestad para perdonar pecados.
Si observamos bien, Jesús hasta el momento no había expresado nada acerca de la sanidad física, solo hizo mención del perdón de pecados, pero a causa de la murmuración de los escribas y de los fariseos, Él les dijo que es más fácil decir tus pecados te sean perdonados o decir levántate y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, sé sano. O sea, está en relación tanto el perdón de pecados, que es la salvación, automáticamente se sana. Amén. Es parte del paquete. Amén. Porque Él es quien perdona todos tus pecados. Amén. Y Él es quien sana todas tus dolencias. Amén. Y eso lo sabía un fariseo perfectamente. Que dentro del perdón se consigue por digámoslo así, por daño colateral, por efecto del perdón de pecados, por efecto recibe automáticamente la sanación, la sanidad. Los escribas y los fariseos presentes pudieron entender que Jesús tenía autoridad para perdonar pecados, pero físicamente Jesús sanó la enfermedad, porque según los pactos del perdón de pecado también abarca la sanidad, y eso lo sabía un maestro de la ley. Él sabía que cuando Dios daba perdón, Él dice, y yo quitaré la enfermedad. Amén, amén. Si mi pueblo se humillara, y usted ya sabe todo el texto, se convirtiera en sus malos caminos, clama a mí, entonces yo escucharé sus oraciones, sana. Ahí viene después la promesa. Cuando era por promesa. O sea, al arrepentirse recibe el perdón y por daño colateral recibe también la sanidad. Amén. Yo sé que usted ya va a empezar a orar de forma distinta. Amén, Y amén. usted ve que Santiago, lo que hemos estado viendo es Santiago. Si hay algún enfermo, en ese mismo Santiago, ahí mismo dice, pedís y no recibís, Porque feliz. porque pedís mal. En el Salmo 103 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Está dentro del mismo paquete. Según Juan 3:14 y número 21:8, Cristo es el antetipo de la serpiente que Moisés levantó en el desierto. En Juan 3:14 dice, porque así como fue levantada la serpiente por Moisés, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Números, Moisés levantó una serpiente por mandato de Dios, una imagen que cuando vea la relación que tiene la salvación con la sanidad, que todos los que estaban enfermos por las mordeduras de serpientes, que estaban muriendo, le dijo Dios a Moisés, hazte una serpiente de bronce y todos los que la vean serán sanos y serán salvos. Ahora viene Jesús y Juan dice que como fue levantada la serpiente, enfermedades. Estamos hablando de enfermedades. Como fue levantada la serpiente por Moisés, que tenía enfermo a muchos, las mordeduras de serpientes, muchos estaban muriendo, diarrea, disentería, infecciones, estaban vomitando, estaban podridos, era una pestilencia la que había. Y se levantó la serpiente, así como se levantó esa serpiente para sanar,
Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y está relacionando la salvación, vida eterna, y lo que hizo Moisés en el desierto, que es sanidad, traer sanidad, traer sanidad. Yo le doy vida, pero también le doy vida en abundancia. Yo le doy vida, que es sanidad, mantener sus cuerpos vivos, pero también le doy vida en abundancia. Yo sé que voy a venir y me lo voy a llevar a vivir eternamente, pero aquí en vida ustedes pueden disfrutar también de los beneficios que tienen como hijos. Amén. Según estos textos paralelos, en la cruz Dios en Cristo perdonó el pecado y sanó la enfermedad. Isaías 53, 4 al 16 da testimonio y afirma que aquel que llevó tus pecados también llevó tus enfermedades. A continuación vamos a ver una exégesis de Isaías 53 para entender con precisión cómo la sanidad tiene relación con la salvación. El verso 3 dice, varón de dolores. Aquí, mire usted, si usted quiere esta información, yo le mando el PDF. A mí me importa, y usted encárguese de sacar estas copias. Usted me da su número de teléfono y yo la mando, porque mire, yo no quiero perder el tiempo. Amén, amén. A mí me dijo el maestro que tuve, llegó y puso así, yo no he venido a perder el tiempo con ustedes. Y hay otros maestros que él recibió de un maestro que solo entendía, vaya, todos están listos, papá. Empezó el texto tal y empezó a describir 40 minutos, nos vemos y se van. Quien lo agarró, lo agarró. Pero esto le puede salvar la vida a usted. Así es. Le puede salvar la vida a sus hijos. Le puede salvar la vida al mundo. Así es. Varón de dolores. Dice originalmente el texto, originalmente quiere decir varón con muchos dolores o cargado de dolores. Tradicionalmente se tradujo varón de dolor y ahí murió. No, esto tiene más. Son muchos, porque son muchos los que recibió los suyos. Solo aquí habemos como unos 30. Y él recibió los de todos los que se arrepintieron antes de que usted existiera. Sholi fue el mismo que se utilizó en el verso 4 para hacer referencia a la enfermedad. Wow, me pasé. Luego dice experimentado en quebranto. Originalmente quiere decir familiarizado con la enfermedad. El término que se utiliza del hebreo fue sholi. Fue el mismo que se utilizó en el verso 4 para hacer referencia a la enfermedad. Después dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Originalmente expresa, sufrió el desprecio, el abandono y no le tomaron en cuenta. El verso 4 dice, ciertamente, como para no dejar duda de su obra vicaria, la cual fue una realidad. Llevó Él nuestras enfermedades, ciertamente, que no le quepa la menor duda, que Él se llevó sus enfermedades. Acéptelo, apropiese de esta realidad y usted verá cómo las cosas van a cambiar. Es importante descartar en este caso que el pronombre nuestras es enfático. Las enfermedades que Él llevó eran nuestras, al igual eran nuestros dolores. También debemos reparar en este detalle. El verbo llevar no está en el texto original. En el hebreo aparece nasa. En vez de llevar, la palabra es nasa, que quiere decir término que indica quitar, extirpar, desramificar. Es decir, que sus enfermedades las extirpó.
las desramificó, la extinguió. La quitó. Es el mismo término que ocupa Juan el Bautista, cuando ve a Jesús y dice: he aquí el Cordero que quita Amén. el pecado, Aleluya. extirpa, desramifica, elimina por completo de usted. Es decir, que usted no lo tiene ya. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, como le dije al principio, Jesucristo no vino dando propagandas políticas o campañas políticas, dando promesas vacías. Él hacía. Y cuando Juan el Bautista manda a preguntar si él es el Mesías, él le dijo: díganle esto a Juan, los ciegos ven. No vengo prometiendo. Mi iglesia no va a depender de promesas. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, y las nuevas buenas de salvación son anunciadas. El año agradable de Jehová, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar libertad a los cautivos. Amén. Aleluya. Mi iglesia no va a depender de promesas. Mi iglesia va a vivir en la bendición. Amén. El término airo fue el equivalente en griego. Mire, nasa y airo. Nasa es hebreo. Cuando eso lo traduce al equivalente del griego, en griego nasa se dice airo. Recuerde que los evangelios fueron escritos en griego. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Pero ya en el griego, nasa quiere decir airo, que es el mismo equivalente que se utilizó Juan para dar testimonio de Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, teniendo el mismo valor y el mismo significado que en el término hebreo. El verso 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. De aquí podemos aprender una gran verdad. Si unimos los dos pasajes, podemos darnos cuenta que Jesús, conforme quitó el pecado, quitó la enfermedad. Así como quitó el pecado, también le quitó la enfermedad. Los mismos términos en sus equivalentes fueron empleados en ambos pasajes para referirse a quitar. Quitar es quitar, hermano mío. Ya no está. Ya no está. Mire, por vivir poniendo nuestra fe en todos estos elementos es que regresamos a los rudimentos. De poner la fe en elementos de aceites, sales, aguas benditas, imposición de manos. Ahí detenemos la obra del Espíritu. Por no aceptar de que cuando Él dice quitó, mire, este es el Cordero de Dios que quita. El Cordero del Antiguo Testamento cubría de pecados. Carta de los Hebreos lo explica, el mismo hebreísta está diciendo: este Cordero que se sacrificaba en el templo para perdón de vuestros pecados solamente cubría vuestros pecados, y después tenían que regresar de año en año a la misma ceremonia, al mismo ritual, al mismo rudimento, porque ese animal cubría. Eso es lo que pasa con todos los elementos que usted quiere ocupar. Usted solamente está cubriendo la enfermedad, usted solamente está cubriendo el pecado, usted solamente está cubriendo una cosa. Pero cuando acepta a Jesucristo definitivamente y solamente su obra, su Espíritu Santo, entonces usted ya no cubre la enfermedad, usted quita la enfermedad.
Por eso cambia el término y el ejemplo de Juan el Bautista al Cordero del Antiguo Testamento. Ahora dice, este es el Cordero de Dios que quita. Este no viene cubriendo nadie. Este quita de una vez y para siempre. Por eso fue sacerdote y fue puesto de una vez y para siempre. Por eso no hay más sacrificio que podamos ofrecer. Amén. En Cristo lo tenemos absolutamente todo, no necesitamos nada más. Yo ya no necesito cubrir. A mí ya se me quitó. Amén. Porque tengo a Cristo, quien quitó el pecado, quien quitó la enfermedad, quien quitó las consecuencias. Soy tan loco, y esto es mío, y déjemelo a mí esto, pero yo soy tan loco, hermano mío, que yo ni siquiera las consecuencias, que mira, que después viene la factura. No, la factura ya me la pagaron y me la quitaron de una vez por todas y para siempre. Amén. Y cuando Él dice, eché la profundidad,